Vamos a leer en la primera carta de Crónicas, capítulo 6. Primera de Crónicas, capítulo 6, capítulo 4, versículo 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y verso 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabe, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor, envuelto en tristeza. E invocó Jabe el nombre de Dios, el Dios de Israel, diciendo: oh Dios, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. En estos dos pasajes se describe a un hombre que en su alrededor, este hombre no tenía mucha importancia. Jabes se encuentra como adherido a esta escritura, donde se habla de una serie de descendientes, pero no está claro de qué descendencia venía este hombre. Solamente se menciona en este pasaje de Primera de Crónicas para describir en él algo muy importante, muy interesante, que puede ser también un ejemplo en cualquiera de nosotros, que muchas veces también pasamos desapercibidos en la ciudad, en el pueblo o en el país donde vivamos, y no se nos toma muy en cuenta. Pasamos sin que nadie sepa de nosotros. Este hombre también estaba en una semejanza igual. Le pusieron Jabes porque su nombre significaba dolor, significaba tristeza. Y así él se crió, sin que nadie le tomase en cuenta. Pero él, al crecer, no se intimidó, no pensó que él no servía para nada, sino por el contrario, clama a Dios, y en medio de su oración, de su petición, él le pide a Dios bendición. Él le pide a Dios que le ensanchara su territorio. Él le pide a Dios que su mano no le falte en todo su camino.
él le pide a Dios que lo librara del mal. Si nosotros, aunque no seamos tomados en cuenta por la sociedad, aunque no hayamos alcanzado un título académico, aunque hayamos tenido una economía no muy buena, aunque los hombres del pueblo, las autoridades no nos tomen en cuenta, aunque seamos personas de bajo perfil, debemos clamar a Dios, pedirle a Él, y Él nos va a otorgar lo que le pidamos conforme a nuestra fe. Jabes le pidió a Dios y Dios le concedió su petición. Podemos nosotros también aprender de este hombre. La descendencia de este hombre no está claramente determinada en la Biblia. Según el capítulo 1, el capítulo 2 del mismo libro de Primera de Crónicas, se supone probablemente sea de la descendencia de la tribu de Judá, pero no está determinado. De manera que, aunque nosotros muchas veces seamos allegados a un pueblo, a una ciudad, y no seamos tomados muy en cuenta, nosotros sí debemos depender de Dios. Al depender de Dios, seremos tomados en cuenta. Como este hombre le pidió a Dios que se le ensanchara su territorio, pasa algo extraordinario. En los territorios de Jabes se construye una ciudad y le pusieron, por cierto, su nombre. En esta ciudad, según el capítulo 2 de Primera de Crónica, vivían los escribas, hombres de importancia, hombres de relevancia. Entonces se hizo obligatorio tomar en cuenta a este hombre por cuanto él había confiado en Jehová. Y dice que él era precisamente no tomado en cuenta en su descendencia, pero dice que era más noble que sus hermanos. ¿Por qué alcanzó la nobleza? ¿Por qué alcanzó ser respetado? Siendo un hombre criado en tristeza, en el dolor, en la pobreza, precisamente porque dependió de Jehová. En Primera de Samuel, en el capítulo 16 y el versículo 7, encontramos aquí una historia. Y precisamente esta historia está encaminada a reconocer a un hombre que tampoco era tomado en cuenta, que se llamaba Eliab. Eliab no era una persona de influencia, ni de belleza, ni de estatura. Sencillamente era un hombre que se dejó usar por Dios. Cuando tenemos la facultad de dejarnos usar por Dios, entonces Dios viene a favor de nosotros. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. No es la elegancia, no es la imagen, es lo que está dentro de ti lo que importa. Es lo que está dentro de ti. Eliab, muy elegante, cualquiera creía que se iba a ser el rey por su grandeza, por su elegancia, por su estatura, pero no era él. Dios no mira lo que mira el hombre. Jabes no estaba tomado en cuenta en su pueblo, pero Dios lo hizo tan grande que hasta una ciudad llevó su nombre. Nosotros sabemos que las calles de Neiva tienen el nombre de hombres que han sido de este pueblo, o hombres que han, o mujeres que han hecho una labor notoria en el país, y se le pone su nombre a unas calles para que por siempre esté en la memoria de su pueblo. La oración de Jabes aparentemente fue una oración simple, como la que nosotros solemos hacer en la iglesia de Los Cocos y en la iglesia de Vista al Lago. Estamos estudiando doctrinas de la Biblia, y entre esta doctrina de la iglesia está un punto muy importante, que es la oración. Y decíamos que hay dos tipos principales de oración: la oración del necio o del hipócrita, y la oración del justo o del cristiano. El hipócrita, el fariseo, el necio, hace largas oraciones y ora para ser visto de los hombres. El justo, el creyente de corazón, ora para Dios. Y cuando oramos para Dios, Dios se encarga de dar su recompensa. Cuando oramos para los hombres, son los hombres los que nos dan la recompensa. El contenido de la oración de Jabes, por su expresión, fue una oración hermosa, fue una oración profunda y valiosa. Dirigió su oración no a los grandes hombres de su época. Jabes dirige su oración a Dios, a quien tú debes dirigir la tuya. Amén. Debemos dirigir siempre nuestra oración a nuestro Dios. La respuesta del Señor a la oración de este hombre humilde, que puede ser la oración de cualquiera de nosotros: Dios oye la oración del justo, y si Él nos oye, Él también nos dará una recompensa. Dios le oye y aprueba todo lo que él solicitó, concediéndole la petición de su corazón, y fue bendecido, fue prosperado, y fue guiado, y fue protegido por Dios. Oiga bien, hermanos, cuando nosotros tenemos fe y confianza, Dios nos oye, Dios nos protege, Dios nos prospera, y Dios nos guarda del enemigo. En Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 15 y el verso 16 del libro de Hebreos, dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él a cambio sin pecado. El verso 16 dice, pues acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y hallaréis gracia para el oportuno socorro. Si nos acercamos a Él como Jabes se acercó, nosotros hallaremos gracia delante de Él. Y Él estará disponible para concedernos las peticiones de nuestro corazón. El versículo 3 de la primera carta a Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Nosotros tenemos la oportunidad de ofrendar primero nuestra vida a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de recibir de Dios la petición de nuestro corazón. Nosotros podemos ser grandes, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Jabes fue grande delante de Dios y Dios le concedió la petición de su corazón. David fue elegido en vez de Eliab. Eliab era gigante, hombre aparente, de hermoso semblante y hermosura, pero eso era lo que veía Samuel. Pero Dios mira el corazón, y ese corazón el hombre no lo puede ver. El hombre ve lo externo, Dios mira lo que está dentro. Dios te está mirando ahora mismo. Dios conoce las intenciones de tu corazón y de tu vida. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que clamar al Dios del cielo. Amén. Siempre recuerdo y hago mención de Corazón Aquino. Fue presidente de Filipinas y en uno de sus discursos dijo a más de 10,000 soldados que estaban escuchando el mensaje de ella, su discurso, ella dijo, ténganle más miedo a un hombre orando que a 10,000 hombres armados. La oración es poderosa, porque la oración no la contesta hombre, la oración la contesta Dios. Y Dios conoce todas las cosas en los cielos y en la tierra. Clama a mí y yo te responderé. Pidamos a Dios, si no queremos hacerlo como Jabes, hagámoslo como nosotros hoy oramos. Pero oremos, hermanos. Estamos en unos tiempos, yo no digo que peores que los tiempos de Jabes, pero estamos en tiempos peligrosos. Y si en los tiempos de Jabes había mucha ignorancia, y si en los tiempos del primer siglo había muchos hipócritas y hombres malvados y hombres malos, yo creo que hoy tenemos 5 veces más, porque estamos viviendo los tiempos peores. Tenemos que orar. Y voy a concluir con esta anécdota que la vi en uno de esos videos que quizá ustedes también
han tenido la oportunidad de detenerse a ver algunos de esos videos que aparecen en YouTube, en Facebook. Un joven se engancha al ejército y siempre iba con su Biblia, no la dejaba, no se apartaba de su Biblia, hasta que su entrenador se la coge con él y empieza a burlarse de él y a decirle que por qué anda con esa Biblia, que aquí no es al Dios del cielo que se sirve, sino que hay que servir a la patria, que hay que servir al ejército, que deje esa Biblia. El joven seguía yendo al entrenamiento con su Biblia y oraba, y era objeto de burla y de crítica entre sus compañeros. Un día su entrenador le quita la Biblia y le dice, le da la llave de un vehículo: mira, tú ve aquel vehículo que está allá, tráemelo, si es verdad que tú crees en un Dios y ese Dios te puede ayudar. Él le dijo: mi jefe, yo no sé manejar. Pídele a tu Dios que te enseñe a manejar y ve, tráeme el vehículo. Agarra la llave y le ora a Dios y le dice: Señor, no sé manejar, pero tú me vas a guiar, me vas a ayudar. Fue, abrió la puerta del vehículo, tembloroso, le dio a prender, el vehículo prendió, le puso su cambio y cogió para encima de su jefe, como un chofer viejo. El batallón lo miraba y empezaron a asombrarse y a entristecerse y a llorar. Cuando él llega, parquea el vehículo y le lleva la llave a su jefe y le dice: ¿y por qué todos están llorando? Y él le dijo, y ellos le dijeron: porque tu Dios es real. Convéncete tú mismo y ve, levanta el bonete del vehículo para que vea lo que hay adelante. Y cuando va el muchacho y levanta el bonete, no tenía motor el vehículo. No tenía motor. Por eso el ejército creyó en el Dios del cielo. Hermano, concluyo diciéndole: estamos en un mundo que podemos ser azotados, podemos ser humillados, podemos ser ultrajados, pero recuerden la oración de Jabes en Primera de Crónicas capítulo 4. Lean también el capítulo 2 para que vean la maravilla de Dios. Dios no deja que sus hijos sean humillados. Sigamos adelante. Que este año que ya se acerca sea un año más de desafío, un año más de lucha, un año más de perseverancia, un año más de oración, un año más de caída y levantarse. Que Dios te bendiga. Amén.